¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de entrevistas especiales en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y en forma simultánea, como ustedes ya saben, la transmisión desdoblada de Eurogaláctica Mundial. Mil gracias a todos los oyentes y televidentes que ya nos estaban enviando mensajes cuando conocían que hoy íbamos a estar entrevistando justamente al primer preso político de la dictadura chavista en Venezuela, ¿no? Realmente un hombre, un político que realmente ha tenido que luchar fuertemente para tratar de preservar justamente la libertad de su patria y terminó exiliado fuera de su país justamente debido a la tremenda presión de la dictadura venezolana. Bueno, nos referimos concretamente al diputado justamente refugiado en la República Argentina actualmente, Richard Blanco, que como les contaba es el primer preso político del dictador Chávez en Venezuela. Le damos la bienvenida, Blanco, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y gracias por permitirnos dialogar con usted para conocer un poco sus vivencias y lo que está pasando, lo que pasó tristemente en la Venezuela de Chávez, de Maduro actualmente, y qué futuro le depara justamente a Venezuela, que está en situación también tremendamente complicada, ¿no? Bienvenido, un gusto saludarlo. Bueno, muy buenas tardes, Pedro. Un gran abrazo, un saludo para ti y para todos los radios escuchas de Radio Galáctica que van a dispensar hoy vernos y escucharnos. Ya 3 años y medio acá, en esta bella patria argentina que nos abrió la puerta, como a muchos venezolanos que hemos tenido que salir de las fronteras de nuestra patria buscando nuevos horizontes, nuevos escollos para poder vivir mejor. Ya son casi 8 millones, está cerrando 8 millones de venezolanos exiliados directamente, ¿no? Imagínate, Pedro, más que Tremendo. la guerra de Ucrania. Es una situación verdaderamente alarmante. Bueno, ya tendremos mucho tiempo, por supuesto, en el programa para hablarlo, con lujo de detalle, pero quería agradecer en primer lugar a los argentinos por abrirnos las puertas. Soy el único diputado que está acá refugiado y por supuesto me permitas desearle feliz Navidad a todos, un próspero año nuevo y por supuesto también saludar a todos mis hermanos venezolanos, que es una gran diáspora claro. acá en Argentina. Bueno, ¿cómo se llega, Richard? Es una pregunta básica y elemental, ¿no? Para iniciar este diálogo, agradeciéndole la atención y la gentileza que usted tiene con nosotros de permitirnos tener este diálogo para conocer un poco la verdadera realidad de lo que pasó y lo que sigue aconteciendo en Venezuela. ¿Por qué se llega justamente a esta situación terminal con un gobierno chavista que es realmente tremendamente depredador y que viola las libertades justamente institucionales y democráticas de un país como era Venezuela, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo atrás? Bueno, se cometieron muchos errores en los 40 años de democracia. Ajá. Y lo más detonante fue, hoy por cierto, que nosotros lo vemos con sonrisa de tristeza además, fue el aumento de la gasolina en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, unos centavos de dólar de bolívares más bien, Sí. para aumentar la gasolina y tener algunos recursos extras que permitiesen darle solución a algunos graves problemas que tenían los venezolanos en materia, por supuesto, de empleo, de salario, de salud, de educación, que redundan, por supuesto, en la calidad de vida de cualquier ciudadano en cualquier parte del país. Sí. Hubo una intentona golpista contra el presidente Carlos Andrés Pérez y posteriormente fue preso Hugo Chávez, hoy difunto, en una de las cárceles de Venezuela, que por cierto, luego me tocó a mí estar en la misma cárcel, se llama la cárcel de Yare, que queda en la provincia, nosotros llamamos las provincias allá los estados, el estado Miranda, Sí. cada año, producto del abuso de quien ya sabíamos venía de las filas militares con una posición muy distinta a los valores, a los principios democráticos, de los cuales tú también señalaste al principio del programa, y que se convirtió más bien en un llamado a una práctica política que ellos definieron como el socialismo del siglo XXI, que no era más que llevar los postulados de Cuba, que es el comunismo, hacia nuestra región.
O sea que básicamente, diputado, este es el problema justamente de la energía, del combustible, es el detonante para que Chávez produzca justamente este golpe de Estado, pero también hay mucha responsabilidad interna, seguramente de algún sector de los propios venezolanos, que no reaccionaron a tiempo, evidentemente, ¿no? Claro, por supuesto, porque debería decir que uno de los errores que nosotros cometimos, A ver. y lo digo con la mayor franqueza y la mayor sinceridad como nos caracteriza a los venezolanos, es que nosotros nos considerábamos ricos porque teníamos la mayor capacidad de petróleo comprobada en la tierra. Tenemos la mayor cantidad de oro que puede haber en los últimos tiempos, porque se descubrió, por ejemplo, el arco minero en Venezuela. Somos los séptimos en gas en nuestro país. Y por si fuese poco, para hacerlo un poco quizás más transparente, hasta mis Venezuelas que llegaron a ser mis universos. Porque exacto. Venezuela fue un país y es un país bendito. Pero ¿qué decíamos nosotros, Pedro, y los que nos están escuchando? Que deben haber muchos venezolanos en este momento escuchando. Bueno, que a nosotros no nos iba a pasar lo que pasaba en Cuba, porque nosotros éramos ricos, porque nosotros teníamos petróleo, porque nosotros vivíamos bien, porque en vez de ir a una provincia a visitarla, como decir, ir de Buenos Aires a Córdoba o a cualquier otro sitio, a Corrientes, nosotros nos íbamos para Miami los fines de semana, porque nos salía más barato el pasaje. Exactamente, claro. Un dólar a 4.30 y hoy el dólar supera, bueno, pero exageradamente el bolívar, que se ha perdido el bolívar. Incluso el dólar ya se está perdiendo en Venezuela, una cosa que es incontrolable. Por eso, cuando yo decido venirme, como muchos venezolanos, como uno más, pero yo me vine para Argentina porque conozco acá a muchos dirigentes políticos, entre ellos a Patricia Bullrich, a Ana Giudici, a tantos otros de Juntos por el Cambio, que una relación directa y que comulgamos con los mismos postulados. Quise hacerlo, entre otras cosas, porque Patricia Bullrich, desde el mismo momento en que me hicieron preso en el año 2009, agarró un avión con Silvana Giudici y se trasladaron a Venezuela. Recuerdo, sí. Al día siguiente, porque cuando se trata de presos políticos, cuando se trata de la violación de los derechos humanos, no existen fronteras. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo conocía ya, por supuesto, a Silvana Giudici y a Patricia, y me parecía que siempre estaban interesadas con el tema de Venezuela. Para ese momento, Patricia y Silvana eran diputadas al Congreso de la República, con Paula Bertol y algunos otros diputados que nos acompañaron. El propio presidente Macri era en el momento el intendente de la ciudad capital y estaba muy pendiente porque el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas era el presidente de los intendentes, de los alcaldes de la región. Bueno, ellos se trasladaron a ver a su amigo, a una persona que estaba preso, porque sí, a mí me declararon el primer preso político, pero ya antes habían colocado en las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos a venezolanos y venezolanas que su único delito era llamar a buscar la libertad y la democracia. Pero no fueron catalogados como presos políticos. En el caso mío, yo era el prefecto de la ciudad capital. Es decir, era lo ideal como para mostrar realmente que iban a presionar fuertemente. O sea, era un indicio de decir que iban a hacer lo que les da la gana. Y que iban a hacer lo que les da la gana. Y bueno, chicos, nosotros empezamos a observar esto. No dejaron entrar a Patricia Bullrich ni a Silvana Giudici a donde yo estaba preso. Y ahí empieza la inconstitucionalidad y empieza a violarse los derechos humanos. Totalmente, claro. A cometer delitos de lesa humanidad, porque ¿cómo es posible que un ciudadano del mundo que cree en la libertad, como Patricia Bullrich y como Silvana Giudici, como nosotros, como Mauricio Macri, como muchos venezolanos, como muchos argentinos, como muchos colombianos, todo en el mundo que cree en la paz, que debe ser lo que marque al mundo entero, bueno, lamentablemente no pudieron entrar. En ese momento ya se estaban produciendo no solamente detenciones a presos de conciencia, sino también se estaban cerrando medios de comunicación que, como tú y como yo, que somos periodistas, nos cerraban los medios de comunicación por el simple hecho de informar las cosas que estaban ocurriendo en Venezuela. O sea, iban cercenando la libertad de expresión totalmente, paso a paso. ¿Tú sabes lo que ocurría en Venezuela, por ejemplo?
Y cuando yo lo digo no me lo van a creer muchos hermanos argentinos, de los cuales, te repito, estoy muy agradecido porque nos han abierto las puertas y nosotros le hemos brindado el respeto que se merecen por estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque esto no va a ser para siempre, esto es temporal. Nosotros queremos regresar a nuestra patria, como ustedes también fueron una vez a Venezuela cuando estaban en plena dictadura. Así es. Pero bueno, lo que quiero informar es que entonces empezaron a cerrar los medios de comunicación, claro. Empezaron con algún que otro canal, después con los diarios, con las radios, y así terminaron cercenando la libertad de expresión. Televisión, bueno, porque este modelo que se está extendiendo en toda la región, en diferentes partes del mundo, es la copia fiel exacta de lo que está ocurriendo en Cuba. Por eso es que yo le digo a mis hermanos argentinos, cuando los veo, y es lo que me ha hecho a mí acompañar a tiempo completo en todo lo que pueda, sin olvidar, por supuesto, mi trabajo como parlamentario que estoy haciendo en Venezuela, a Patricia Bullrich, es porque Patricia tiene la sensibilidad de la no violación de los derechos humanos y ha luchado muchísimo por los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y lo ha puesto como práctica y denuncia en diferentes organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de los venezolanos y especialmente de los ciudadanos, y especialmente el derecho primordial, el derecho más importante que tiene cualquier persona, que es el derecho a la vida. Eso en Venezuela no ocurre. Bueno, se comienza el año primero de Chávez y empezaron a cerrar incluso a los medios de comunicación para que no dieran información de las muertes violentas que ocurrían en Venezuela, porque no habían políticas públicas en materia de seguridad como las que se pretenden hacer en el próximo gobierno de Patricia Bullrich. Yo las he visto, yo he visto y estoy leyendo un libro que se llama Seguridad. He escuchado a Patricia plantear la necesidad de hacer un binomio ciudadanos-Estado para que podamos precisamente eliminar este flagelo que combate y que permanentemente a todos los países. Bueno, habían hasta 250.000 muertes anuales en Venezuela. Tremendo, claro, que estuviésemos en una guerra. Era una cosa verdaderamente traumática, difícil. Después comenzó la debacle de la salida de los ciudadanos porque, bueno, tenían miedo, porque no tenían trabajo, porque no se respetaba el... Claro, lo van llevando a la miseria, lo van arrastrando de a poco realmente a no permitirle ningún tipo de acceso ni laboral, ni social y menos político, ¿no? O sea, van cercenando todas las libertades. Se cerró la empresa, primordial de nosotros, que era Petróleo de Venezuela, prácticamente llegó a la quiebra, está en la quiebra en este momento. Despidieron a más de 20.000 trabajadores, muchos de ellos están dispersos en diferentes partes del mundo. Aquí yo conozco ingenieros petroleros que son de primera categoría, que vienen aquí a trabajar incluso hasta de Rappi, que eso no deshonra absolutamente. No, pero evidentemente nadie. es una lástima cómo rompieron toda la estructura, ¿no? Cómo destrozaron las empresas privadas y las familias, evidentemente. Ahora, esto que usted plantea, diputado, es muy importante conocerlo porque aquí en otros países de Latinoamérica como que la gente no interpreta esto, ¿no? Va hacia el populismo berreta que intentan imponer justamente estos tiranos, estos dictadores, estos políticos, bueno, que piensan solamente llenarse los bolsillos, enviando un mensaje engañoso. Esto arranca justamente ya hace muchos años, justamente en Cuba, se traslada a Venezuela y empieza a contaminar otros países como Bolivia, como Perú, como el mismo Chile y la Argentina, que hoy está viviendo situaciones muy complejas, ni hablar lo que está pasando en Brasil, ¿no? Hemos tenido realmente una experiencia muy triste, muy lamentable, pero hay un alto porcentaje de los ciudadanos de los países de Latinoamérica que esto no lo han interpretado adecuadamente porque, bueno, le fueron taladrando el cerebro, vendiéndoles espejitos de colores y, bueno, lamentablemente en situaciones complejas como la que venimos viviendo en los últimos años, en las últimas décadas, esto les ha facilitado a esta manga de sinvergüenzas vender pescado podrido, ¿no? Y la gente no tiene otra que comprarlo porque no le dan otra alternativa. Eso es producto de las malas administraciones, de los sistemas democráticos que no supieron adecuarse y entrar en contacto directo para resolver el problema a la gente. Sin duda alguna, Pedro, estoy convencido de que es así como tú lo estás planteando, y por eso el ejercicio de la democracia no solamente puede ser el voto, el ejercicio de la democracia tiene que también ser
saber escoger a la persona indicada en el momento indicado. Por ejemplo, yo cada vez que escucho a Patricia Bullrich, a la cual le tengo un respeto verdadero, porque, te repito, desde el año 2009, no es que se lo contaron, sino que se trasladó al lugar de los hechos. No le permitieron entrar. Bueno, aparte sabemos que Patricia Bullrich estuvo en distintas organizaciones y conoce este tema. Claro, no es que es una caída del cielo momentáneamente sin conocer todo lo que es los procesos políticos que se han dado en la región, específicamente en la Argentina y en varios países de Latinoamérica. Pero ¿cómo incide esto para llegar a una situación tan dramática como lo que sucedió en Venezuela hace ya varios años y que tiene esta continuidad que fue contaminando de a poco el resto de los países? Porque en situaciones similares han atravesado Venezuela, Perú, como le contaba, la Argentina, en la situación caótica que está la República en estos momentos, con situaciones bastante similares y complejas a lo que vivió Venezuela. ¿Cómo se le puede transmitir un mensaje a la sociedad como para que interprete y se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde? Bueno, en primer lugar, Pedro, no subestimar absolutamente a nadie. No se puede subestimar absolutamente a nadie, porque hay unos que somos los mejores, me imagino, en el mundo entero, que creemos en la paz, en la libertad y en la democracia. Pero hay otros que utilizan el poder para chantajear y para persuadir a la gente y poder lograr lo que están logrando. Eso es lo grave del tema, ¿no? En el caso nuestro, no te olvides que tenemos un país sitiado por el narcotráfico coordinado por el Pablo Escobar venezolano, con la diferencia de Pablo Escobar, que no llegó a ser presidente de la República, pero Nicolás Maduro sí, y él es el jefe de uno de los cárteles más peligrosos de la droga en Venezuela. Pero tenemos grupos terroristas de los más peligrosos del mundo, como el ELN, la FARC, como el ISIS, Hamas, como todos estos grupos que los grupos de drogas más importantes, los cárteles como el de Sinaloa, que está operando en la región. Y no nos olvidemos tampoco de lo que está haciendo Venezuela con la región. ¿O es que acaso aquí la gente se le va a olvidar el maletín de Antonini Wilson que llegó? Para nada, claro. Que no fue uno, fueron muchísimos. Fueron varios. ¿En qué consiste esto? Mira, en cambiar la historia, que es lo que siempre yo le escucho a Patricia y me hace sentirme más identificado con ese equipo, tener mano firme, y yo no tengo duda de que Patricia tiene mano firme. Patricia se enfrentó al narcotráfico aquí siendo ministra de Seguridad y hizo planes en políticas públicas en esa materia que disminuyeron el auge delictivo en el país. Tenemos que tener menos burocracia y tenemos que tener el respeto y la pulcritud de los dineros públicos que se nos encomiendan, porque esos dineros no son nuestros, esos dineros son del pueblo. ¿Para qué? Para retribuir los mejores obras y en mejores servicios. Bueno, y eso, si lo hace, aunque se hace poquito, un ciudadano que se dedique a la política y que sea presidente de la República, mira, va a tener el reconocimiento del país. Yo le propuse a Patricia Bullrich, cosa que ella aceptó, porque es que estamos coordinados desde hace muchos años en esta lucha por la libertad y la democracia, que yo quería decirle de viva voz a los venezolanos y a los argentinos aquí que tenemos que hacer un cambio en la política de nuestros países, de lo que está ocurriendo. Ya tú nombraste algunos. Mira lo que ha ocurrido y el desastre que tenemos en la región. Yo no quiero, por ejemplo, porque ya para mí Argentina es mi segunda patria. Yo tengo 3 años y medio aquí. A mí se me muere, yo soy uno más, mi madre el mismo día que llegué. A las 9 de la noche hablé con ella y como a las 4 horas me llaman para decirme que se murió. Y eso es un dolor que un ciudadano cualquiera del mundo lo lleva, producto de que tuvo que salir fuera de las fronteras de Venezuela para convertirse en un desterrado. Porque escaparse porque no tenías otra alternativa. O te escapabas o te encarcelaban o te asesinaban. Ahora, cuando se pierde eso, ¿no? Los derechos justamente humanitarios, los derechos humanos que entran en juego, ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Cómo reaccionaron, por ejemplo, Estados Unidos o los países del Mercosur que sabían que esto se estaba dando porque la sonada militar en Venezuela ya se veía venir, ¿no? ¿Hay complicidad de algunos esquemas
de los países vecinos que no avalan el mantenimiento de los sistemas democráticos, que permiten justamente que una manga de ladrones y sinvergüenzas se apoderen del Estado para manipularlo vergonzosamente, como ha pasado en Venezuela y se viene dando en otros varios países de la región, porque esto no ha frenado, ¿no? Como dicen, el patio trasero de los Estados Unidos fue bastante descuidado. ¿Qué papel cumplió, por ejemplo, Estados Unidos o el Mercosur o la Unión Europea cuando vio que esto estaba en un proceso de avance que no tenía freno ni límite, ¿no? Que era incalculable lo que podía pasar y bueno, hemos visto lo que ha acontecido. No, y te sumo ahí la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Sí. de defensa de los derechos humanos, Ajá. y de sumar también a Argentina. ¿Y qué hizo? ¿Miró para otro costado? ¿No participaron Argentina en ver cómo de alguna manera presentaban las quejas, las protestas para frenar esta locura que se sabía que no tenía fin, que no tenía límite? Por ejemplo, la doctora Bachelet, Sí. a nosotros nos han quedado mal en Venezuela, se han tardado mucho en tomar decisiones con un tipo que son delincuentes. Sí. Aquí entró un avión hace poco tiempo con características verdaderamente sospechosas. Ajá. Aquí quiso entrar unas parlamentarias que están siendo investigadas por Estados Unidos y que incluso tienen preso en su cabeza. Aquí han estado funcionarios del régimen desastroso que tenemos en Venezuela de Nicolás Maduro y lo han dejado entrar cuando tienen localización de organismos internacionales, sí, producto de los delitos de lesa humanidad. Entonces aquí tenemos una complicidad política encubierta que avala justamente estos hechos por una cuestión de conveniencia, evidentemente, ¿no? Pero yo me pregunto, pero si los argentinos, porque una cuestión es los argentinos, otra cuestión es la política y otra cuestión es la individualidad de cada quien. A nosotros el presidente Macri, conjuntamente con otros países de la región, nos apoyaron para las investigaciones que se están haciendo en la Corte Penal Internacional. Y de un plumazo, el actual señor presidente de la República, bueno, quitó el apoyo que había dado Argentina para la investigación de los delitos de lesa humanidad que la propia comisionada, la doctora Bachelet, tuvo conocimiento y de la cual también tanto el presidente Mauricio Macri como Patricia Bullrich, Silvana Giudice, entre otros, la embajadora que tuvimos en la OEA, Paula Bertol, entre otros diputados de Juntos por el Cambio, muchísimos. Pasaría todo el programa diciendo los nombres y lo más importante, chicos, de los argentinos, del común argentino, que cuando lo ve a uno le da un abrazo y uno lo siente con cariño y de verdad porque nos están protegiendo temporalmente, venga alguien a querer quitar con un plumazo de la noche a la mañana eso. Y los organismos internacionales se han demorado muchísimo, pareciera que están infiltrados por estos grupos mafiosos que se dejan manejar por la desgracia de los billetes verdes que compran bien, por claro. Bueno, lo hemos visto, vos lo aclarabas claramente hace minutos con el tema de los famosos bolsos de Wilson y un montón de cosas que nunca quedaron esclarecidos. Ahora, ¿hay también alguna complicidad de la justicia de ambos países que se prestó y que habilitó para que estas cosas sigan sucediendo? Porque hubo muchas denuncias, lo último, por ejemplo, conocido es el caso del famoso avión venezolano-iraní, donde realmente quedó ahí un montón de cosas flotando en el aire que no se aclararon debidamente y demuestra que hay cierta complicidad, ¿no? Por más de que muchos no lo quieran decir y varios medios de comunicación fueron permeables con esto, medios que están bancados, por supuesto, por los gobiernos de turno o por los operadores políticos que por conveniencia o porque reciben dádivas del propio Estado, del gobierno de turno, facilitan esta, digamos, manipulación de la información. Vos como un comunicador social, un periodista que conoce, que ha padecido este verdadero drama, esta persecución y tener que estar refugiado fuera de tu patria, ¿qué le dirías a la comunidad latinoamericana para que entienda realmente en el grave momento y en la situación dramática que está justamente en la región latinoamericana, producto de esta inconsciencia también de gran parte de los ciudadanos que no quieren participar y que no quieren ver la realidad por la obsecuencia que tienen o por el acompañamiento momentáneo que realizan estos políticos manipuladores, que lo único que hacen es generar mayor corrupción y perversión,
quedándose con la caja de los principales organismos de los gobiernos estatales y después viendo cómo va manipulando a la sociedad y llevándolo a los niveles de pobreza tremendos que tenemos, ¿no? Bueno, comienzo diciéndote en esta parte de la pregunta lo mismo que dije al inicio. Es que nosotros definitivamente tenemos que no subestimar absolutamente a nadie. Y tenemos que tener fuerza y que el poder del voto se convierta verdaderamente, porque es un ejercicio democrático, en elegir a los mejores. Y los mejores están identificados, los mejores se saben quiénes son. Ahora, también le digo a la región y le digo a Argentina que desde Venezuela se está operando y se orquestan todos y cada uno de los desajustes que ocurren en la región y en el país. Venezuela es un estado forajido. Nosotros tenemos allí narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos un dictador. O sea que lo que estaba en su momento en México se trasladó a Venezuela y se potenció de alguna manera. Peor. No ha existido en la historia que yo haya leído gente tan mala, tan perversa. No hay separación de poderes. Tú me hablabas de la justicia. En Venezuela lo que existe es una gran injusticia. ¿Y cómo es que se plegan las fuerzas militares, las fuerzas armadas, a avalar una actitud justamente de corruptela generalizada que produce, ¿no?, el hombre del pajarito, y que anteriormente su antecesor Chávez habilita para que eso crezca de alguna manera exponencialmente, ¿no? Porque eso es lo más grave de todo. ¿Cómo es que justamente las fuerzas que están para acompañar al pueblo, para cuidar las fronteras y para salvaguardar las instituciones republicanas, actúan en complicidad? Eso es muy importante, que vos nos des un panorama, que nos reflejes por qué se da este tipo de situaciones, cómo han sido contaminados de esa manera, ¿no? Porque cuando se trata de un dictador, el dictador hace las cosas de acuerdo a su propio vestimenta, o sea, hace un traje a su propia medida. No lo va a comprar en una tienda, no. Pero hubo militares que estuvieron en desacuerdo con él, o sea, hubo varios militares que estuvieron en desacuerdo y que fueron enjuiciados y también perseguidos. No, y no solamente perseguidos, pero también asesinados por eso. Dentro de las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos. Eso lo conversaba yo con Patricia Bullrich en estos días, estuvimos sacando cuenta de tantas personas que han fallecido y que es lo que no queremos para que ocurra aquí en Argentina. Ahora, desde Venezuela, con esa gran injusticia, mira, en Venezuela han ingresado en los últimos 23 años de desgracia que hemos vivido, primero con Chávez y ahora con Nicolás Maduro, con el hombre del pajarito, como tú lo llamas, que hasta ridículo le queda. Han ingresado más de 1.000.000.000, con B de bueno, 1.400.000.000.000 de dólares por concepto de la renta petrolera, y como decimos en Venezuela, no se le ve el queso a la arepa. Claro. ¿Y dónde están esos millones? Porque la pobreza del pueblo es tremendo, ¿no? Es lo que está pasando en la Argentina, un 55% de pobreza en un país con la riqueza que tiene y también con las posibilidades futuras, con el litio, justamente con el desarrollo petrolero en Vaca Muerta y otros. Eso se está reflejando en lo que puede pasar en la Argentina. Ahora, tu experiencia, ¿no? También viéndola desde afuera, porque hace 3 años, como decís, que tuviste que exiliarte en la Argentina. ¿Cómo ves esto que pasa? ¿Hay un enfoque distinto de un alto sector de los ciudadanos, tanto en Venezuela como lo que está pasando en la Argentina, que no visualizan esta dramática situación a la cual nos llevan estos políticos inmorales, ladrones y perversos? Aquí lo que pasa es que está ocurriendo, a mi juicio, y en parte de la región, en diferentes partes del mundo, es lo mismo que ocurrió en Venezuela. Que se le da a los ciudadanos unos supuestos beneficios económicos que... los plancitos sociales conocidos, famosos, ¿no? Para que hagan este tipo de circunstancias, de trancar vías, de hacer alborotos, de generar conflictos, de generar el incumplimiento de las normas. Por eso es que he visto con mucho agrado que Patricia Bullrich ha dicho que no lo va a permitir, que no va a permitir que pasen. Y nosotros, desgraciadamente, en Venezuela fue al revés, porque ya habían sido electos Hugo Chávez, y después Hugo Chávez deja endosado, imagínate tú, a este dictador Nicolás Maduro. Y por supuesto Nicolás Maduro encubre a todos los que son llamados colectivos, que no son más que el G2 cubano, y que son los que se conforman en estos países.
O sea que hubo injerencia y hubo participación de cubanos preparados específicamente de forma mercenaria para operar e ir destruyendo las instituciones republicanas en Venezuela. Constantemente te están vigilando, que están escuchando lo que nosotros estamos hablando en este programa, que saben qué hace Pedro, que saben cuántos televisores Pedro tiene en su casa, porque eso se investiga con labores de inteligencia que hace el G2 cubano, y es lo que nosotros precisamente tenemos que evitar. Yo no veo a mi segunda patria, que ya es Argentina, por supuesto, porque es el tiempo que he pasado fuera de mi país, de mi casa, con más años, a una Argentina como Venezuela. Pero, como decimos, uno cuando ve a las bardas de su vecino arder, tiene que poner las suyas en remojo. Ahora, gracias a Dios que ustedes tienen la oportunidad de una líder que es conocida, que la gente la está queriendo cada día más. Yo observo eso porque le habla claro a la gente, le pasa la mano a la gente, que eso es lo importante, no olvidarse de los electores. Inclusive también internamente, cuando le tiene que chantar algunas cosas a sus propios correligionarios, llamémosle así, se los dice en la cara, cuando hay cosas que no le gustan. Pero eso es un tema interesante, pero muchos no blanquean justamente su posicionamiento político para transparentar y clarificar el mensaje que llegue a la sociedad por una falta de estrategia puntual. Eso lo venimos viendo algunos comunicadores sociales, como en mi caso, que estudiamos, que analizamos este tipo de cosas puntuales. La gran mayoría no lo hace, lamentablemente, y vos como periodista sabés que eso se da porque muchas veces la gran mayoría de los comunicadores sociales o pseudo periodistas son ensobrados, son comprados por los grupos empresarios, los grupos multimediáticos o los grupos políticos que operan distorsionando la realidad de lo que pasa. Van trastocando la mente de los ciudadanos porque tergiversan toda la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para educar y transparentar esa información elemental para que la gente no sea engañada? Porque ahí es donde tenemos un serio problema, los países de Latinoamérica, y que siempre han embarrado la cancha para confundirnos, generar grieta, hacernos pelear entre nosotros, mientras estos tipos siguen haciendo crecer sus quintitas, sus curros, robándose toda la que se pueden, ¿no? Y después se ponen en víctima. Eso es lo más patético que tiene una Latinoamérica que está tremendamente contaminada y donde realmente aquellos que llegan al poder solamente piensan en ver cómo se enriquecen indebidamente, cómo roban todo lo que pueden, ¿no? Y después, bueno, también la lentitud de la justicia de los países de Latinoamérica, que no ha coordinado adecuadamente un sistema que denuncie y que persiga y que encarcele a esta manga de delincuentes que tenemos. Exacto. Mira, Pedro, yo estoy convencido, lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, que cada país, cada ciudadano tiene el país que se merece. Y precisamente en democracia, lo repito y lo insisto y lo voy a volver a repetir hasta el cansancio mientras pueda yo de alguna manera levantar mi voz como ciudadano del hemisferio y como venezolano que ha sufrido en carne propia esta circunstancia y que hoy tiene necesariamente que estar exiliado, que no es solamente el voto. El voto es un ejercicio. Lo importante es saber elegir. Y tú tienes que saber elegir porque yo, por ejemplo, veo la televisión, yo he estado en algunas provincias, formo parte del equipo de voceros de Patricia Bullrich, lo cual me honra porque soy el único extranjero que lo está haciendo, de un país que ha sufrido muchísimo y del cual ella tiene mucho respeto y mucha ayuda, pero ella ha concretado su plan de gobierno con aspectos que son fundamentales y que parece que a los políticos se les ha olvidado. Por ejemplo, lo de la menos burocracia que ella habla mucho. Sí, eso es fundamental para un Estado. Un Estado no puede agotarse con los recursos por el simple hecho de darle complacencia a la gente. Tiene que tener el político coraje. Lógico. No pueden seguirte a ustedes haciendo lo que nos hacían a nosotros, que se metían en las oficinas, nos rompían materiales de trabajo, nos golpeaban, nos asesinaban. Sí, el atropello, la barbarie constante, ¿no? O sea, el aprete, famoso, ya conocido. Ahora, claro, eso se da dentro también de la Argentina y lo vemos todos los días. Fíjate lo que pasa diariamente en la 9 de julio, que está totalmente colapsada, donde tenemos justamente, coincide, ¿no? Un funcionario que está dentro del lineamiento del PRO, el actual alcalde Horacio Rodríguez Larreta, que les ha permitido que avasallen los derechos constitucionales de los vecinos, de los ciudadanos. Todos los días tenés
la capital federal bloqueada por todos lados. ¿Qué pasa? Que no hay una toma de decisión de los funcionarios como para resolver estos problemas que afectan directamente la vida diaria de los ciudadanos, porque bueno, una manga de vivos, o sea, 1 millón de personas no te puede destruir 46 millones de personas, o sea, o un sector político no puede versear y complotarse para afectar permanentemente al resto de los ciudadanos, que es lo que se está viendo en los últimos tiempos, ¿no? Esto ha pasado en Venezuela de alguna manera, Claro, bueno, tal vez con otra magnitud, de otra envergadura, pero lo trasladamos a otros países, lo que ha pasado en Brasil, que dentro de todo ellos son más patriotas y enfrentan esas situaciones. Otros países no lo hacen. yo no puedo juzgar, por ejemplo, a una persona que todavía no ha efectuado lo que ha planteado a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de este país, Sí. enfrentó a las mafias de la droga. Y ahí están los resultados. O sea, hay que reconocer ese trabajo que ella hizo. Exacto. Ahora, ella como precandidata y futura candidata Sí. de este país ha planteado lo siguiente. Ellos, yo no les voy a permitir de que se ubiquen allí. No voy a permitir de que sigan trastornándole la tranquilidad a los argentinos que Lógico. desean ir a trabajar, que desean... Y eso es lo que debe hacer un funcionario realmente que respeta país, las instituciones más democráticas, ¿no? Y defiende a la sociedad, no a la delincuencia. Acá parece que se ha ido trastocando la cuestión. Están todos los delincuentes en la calle, vivito y coleando, y la gente está encerrada en sus casas y tenemos un desmembramiento absoluto en materia de seguridad. O sea, hay una inseguridad galopante, tremenda, que acorrala a los ciudadanos, que están totalmente encarcelados, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, esto también es producto de falta de participación y de coherencia de los ciudadanos, cosa que ustedes lo han vivido. Para un lobo feroz tú no puedes tener a Caperucita. Claro, ahí está. Y resulta ser de que precisamente, y me perdona si no sé, porque a veces uno dice cosas y como uno es venezolano, ustedes son argentinos, a lo mejor no sé si estoy diciendo algo que es errado, pero va con el mejor sentimiento y la mayor buena fe. Es que Patricia Bullrich no es ninguna Caperucita Roja. Más bien, ella sabe dónde está y lo que va a hacer y lo que está planteando para darle mayor beneficio y tranquilidad a la mayoría o a la totalidad de los argentinos. Los argentinos tienen derecho a trabajar, los argentinos tienen derecho a que no haya trancas, los argentinos tienen derecho a pasar sus vehículos cuando le dé la gana de pasar sus vehículos. Los argentinos tienen el derecho a que se les respete su trabajo. Y lógico, no puede nadie, absolutamente nadie, estar impidiendo permanentemente eso, ¿no? El desarrollo de la actividad diaria. No hay respeto por los derechos individuales de los demás. Eso se ha perdido en la Argentina y es gravísimo, ¿no? Y se ve que la gente lo banca, porque si no, no estaríamos en esta situación. Al margen de esto, estimado Richard, ¿cómo estás viendo vos la injerencia del eje Irán, Venezuela y el resto de algunos países de Latinoamérica que está de alguna manera habilitando al crecimiento del terrorismo en la región, que es otro tema gravísimo y que está afectando las fronteras de varios países de Latinoamérica y que nadie lo comenta, nadie dice nada, ¿no? Estamos, viste, en unos momentos, si bien llegando a fin de año, donde estas cosas que van creciendo y donde justamente estos vivos, que son organismos realmente bien organizados y preparados, aprovechan para generar un crecimiento y una base y un mayor atropello en la región. Muy mal, muy grave. Es una situación verdaderamente bochornosa para nuestros pueblos. Eso es lo que hace que se produzca mayor migración, que se produzcan desterrados. Y por eso es que te repito que lo que está ocurriendo en Venezuela con esas relaciones con Irán, bueno, un presidente ilegítimo, irregular, inconstitucional, un dictador como Nicolás Maduro, que se le ocurre decir y celebrar a Putin por el ataque que está haciendo Ucrania, bueno, te podrás imaginar lo que queda por ahí para arriba. Y además un dictador que está utilizando los recursos del narcotráfico, del terrorismo, para ayudar a países con maletines, con aviones, con una serie de circunstancias que por supuesto ponen en riesgo y en peligro a los ciudadanos de cualquier parte del mundo. Por eso es, te repito, que si no hay carácter y si no existen posiciones verdaderamente firmes antes de ser presidentes de un país e informárselo a los ciudadanos para que los ciudadanos estén preparados y exista ese binomio de respeto entre los ciudadanos y sus gobernantes, bueno, simple y llanamente estaremos castigados
a lo que hemos vivido en Venezuela. Y yo verdaderamente creo que no, nuestro querido país, mi segunda patria, Argentina, no se merece eso, y vamos a tener a gobernantes que van a ponerle el pecho para que las circunstancias no ocurran. Porque hay algo importantísimo además, que es que no te lo han contado los que van a dirigir los destinos de este país, porque eso está claro, eso yo lo veo venir. Aquí van a dirigir los destinos del país un equipo completamente distinto, pero saben lo que ha ocurrido en otros países porque lo han estudiado, porque lo han revisado, porque nos han ayudado con su palabra, con sus planteamientos, y eso se está encarnando en el sentimiento y en el corazón, en el voto para el próximo año de respeto y de consideración a una mujer con coraje, con experiencia, con disciplina, como lo es Patricia Bullrich. A mí me contenta cada vez que la veo visitando y dándole la mano a la gente, porque eso se ha perdido en los políticos, darle la mano a la gente. Solamente lo buscan cuando lo requieren para los votos y después se olvidan. Un momento de especulación, claro, para conseguir votos. No claro. Ahora, esto que vos planteás es interesante, pero también hay otra cuestión que se dio con el gobierno paralelo venezolano. ¿En qué quedó esta situación? Porque en un principio hubo como un aval de los Estados Unidos y algunos países de Europa. Inclusive tengo entendido que Francia, que España, que Alemania y que otros países habilitaron como para ver cómo podían reconvertir y reforzar la vuelta al sistema democrático en Venezuela. Hoy, ¿cómo está esa situación? ¿Hay algún político venezolano que tenga las agallas y la fuerza y el acompañamiento como para intentar competir y clarificar la situación dramática que tiene Venezuela? Bueno, nosotros, debo decir que hemos sido muy blandengues, muy suaves. Tenemos que ser más fuertes, porque dime tú, si te acuerdas así rápidamente, abuelo de pájaro, dime tú qué dictador entrega el poder. Nadie, ninguno. Claro, ninguno. Hasta último momento están ahí agarrapados, ¿no? Aquí lo experimentamos con el proceso militar, o sea que se dio, bueno, por una casualidad con el tema de las Malvinas, ¿no? Cuando Galtieri convoca, que anteriormente le da una paliza a la gente en Plaza de Mayo y después lo convoca, un poco ahí se ve justamente cómo manipulan a los pueblos, ¿no? Pero eran dictaduras además clásicas. Estas son dictaduras no clásicas. Claro, pero Venezuela hoy está en otra situación distinta, no tiene una guerra, un conflicto armado que pueda concientizar a los venezolanos y convocarlo a enfrentar a estos dictadores vergonzosos que ha tenido, a estos tipos que han destrozado una república, ¿no? Estamos enfrentándolo, pero hay narcotráfico, hay terrorismo, hay desplazamiento. Claro. Hablando de 30 millones de habitantes y ya están 8 millones fuera de Venezuela. O sea, hemos perdido juventud, totalmente. Hemos perdido empleo, hemos perdido trabajo, hemos perdido salud, hemos perdido la capacidad que teníamos de ser un país fuerte en personas preparadas, hemos perdido recursos, se han dilapidado más de $1.400.000.000.000 por concepto de la renta petrolera. El pobre se hace más pobre y los que están cercanos a Nicolás Maduro se hacen más ricos por el narcotráfico y por el terrorismo del cual te estoy hablando. Sí. Los organismos internacionales, ¿cómo están actuando? O sea, porque eso también es fundamental, ¿no? Hay como una complicidad por una cuestión de conveniencia por el oro negro venezolano, ya que habilita justamente a que los especuladores hagan grandes negocios. Inclusive el país del norte ha tenido como una consideración, podríamos llamarle así, para ser bondadosos con el gobierno dictatorial de Venezuela en los últimos tiempos. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Los organismos internacionales se han portado muy, pero muy mal con Venezuela. No es posible que tantos muertos, tantos presos políticos. Ahorita tenemos 342 presos políticos y no pasa absolutamente nada. Nadie dice nada, ¿no? Todos calladitos. Nadie pronuncia. Sí, estamos con Venezuela y te mandan una cartica. Y no. ¿Serán tan fuertes, tan grandes los bolsos que reparte Maduro como para callar esas voces? Utilizar los recursos que tenemos para precisamente combatir esta desgracia que estamos nosotros viviendo con Nicolás Maduro y su combo. Y por supuesto, bueno, lograr esa anhelada libertad. Pero imagínate tú, ya con estos 8 millones que estamos por fuera, por eso es que tenemos que organizarnos más, que cada quien cumpla sus funciones, que el diplomático no se haga político,
porque eso ha sido un error de nuestro gobierno interino, que los diplomáticos han querido ser políticos y no diplomáticos, los políticos que nos dejen a nosotros hacer el trabajo, y las equivocaciones para otro tiempo, porque ya no podemos. Y estamos confiados que la Corte Penal Internacional, a través del doctor Karim Khan, que es el fiscal de la Corte Penal Internacional y que convocó a su propio despacho, hizo un despacho en la ciudad de Caracas, que es la capital de Venezuela, pueda en los próximos tiempos sancionar por delitos de lesa humanidad, como ya lo ha indicado en reiteradas oportunidades, que ha incurrido el régimen de Nicolás Maduro. Yo confío en eso, confío en los venezolanos de buena fe, pero por supuesto, el venezolano está muy indignado, está muy molesto, porque ya no solamente es el régimen de Nicolás Maduro, que ha matado, asesinado gente, sino también parte de muy pocos, por supuesto, de la oposición venezolana, que se han vendido, desgraciadamente, en vez de luchar por la libertad, por la democracia y por lo que nosotros anhelamos, que tengamos un país con paz y con felicidad, como siempre lo hemos tenido. Por eso buscamos el apoyo de todos, y yo me siento muy satisfecho en nombre de Venezuela, y se los agradezco a los hermanos argentinos, a los dirigentes de este país, como Patricia, que nos han ayudado a mantener ese ímpetu, esas ganas de reconquista de la libertad, y a no permitir bajo ningún respecto que aquí en Argentina se repitan los escenarios tan desgraciados que se han vivido en nuestra república. Richard, la última pregunta te voy a hacer. Me encantaría, y lo voy a hacer en otro momento, te voy a llamar, te voy a convocar y vamos a continuar este diálogo, porque es muy interesante para clarificar la realidad de lo que viene pasando en toda el área iberoamericana y cómo hacemos para despertar las mentes de los ciudadanos, más que nada. ¿Cuál ha sido la actitud del Vaticano? El Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ¿ha tenido una actitud conciliadora de acercamiento o de denunciar justamente estas atrocidades que se vienen cometiendo en Venezuela, o no ha intervenido? Bueno, ha tratado de intervenir y el régimen no le ha escuchado a su santidad. Yo creo también, además, con el respeto que se merece su santidad, él debe imponerse un poco más, debe pronunciarse un poco más. Creo que su discurso se debilita cuando se trata de la defensa de los derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad como los que están ocurriendo en Venezuela. Pero por supuesto, intentó entrar dentro de las conversaciones, del diálogo, pero desgraciadamente, te repito, este señor, este dictador, no le hace caso absolutamente a nadie, se burla de la población venezolana y de la población mundial, porque sus características precisamente son de una persona que no cree en la libertad, que no cree en la democracia, que no cree en la paz, sino en la destrucción de los países. Y está utilizando los recursos del pueblo de Venezuela para otorgárselo a quienes se prestan en los diferentes países a seguirle el juego, que trae desgracia, que trae humillación para nuestros países. Por eso, repito, yo estaré atento, estaré pendiente y denunciaré, cueste lo que me cueste, junto a mis amigos que me han permitido la posibilidad de acompañarlo en esta gesta épica, histórica para Argentina, para que cambie la historia de Argentina, como Patricia Bullrich, de denunciar las cosas desagradables que puedan estar ocurriendo y donde Venezuela tenga sus manos puestas a través de Nicolás Maduro. Bien, Richard, te agradezco realmente esta charla, este diálogo que establecimos. Seguramente te voy a convocar en otro momento. Mil gracias, y bueno, esperemos que eso se pueda ir normalizando de a poco y que en el 2023 podamos recuperar la democracia con el trabajo de ustedes y todos los demócratas, para que la Argentina y Venezuela logren la libertad y la independencia y la buena calidad de vida que se merecen. Muy gentil. Muchas gracias, próspero año nuevo, felicidades, y saludo a mis hermanos argentinos y a mis hermanos venezolanos. Un gran abrazo, nos vemos en cualquier momento, gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban, al diputado Richard Blanco, un diputado venezolano exiliado en Argentina hace más de 3 años, como él lo comentaba. Es el primer preso político del dictador Chávez en Venezuela. Hay temas muy impactantes, lo que él planteaba, la gran cantidad de jóvenes muertos y asesinados por el régimen justamente tirano de Venezuela, ¿no? Que esto nos ayude de alguna manera
a reflexionar, a no caer en los mismos errores que han tenido países como México en su momento, Venezuela, y que la Argentina necesita visualizar con más claridad estos hechos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.